Y voy con ello. Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Pilsen con capítulo número 46. Y en esta ocasión, con un ya conocido, aunque grabamos hace muchísimo tiempo, Una Pilsen con Freddy Araya. ¿Cómo estáis, Freddy? Bien, ¿y tú, Memo? Muchas gracias por la invitación. No, a ti, muchas gracias por venir. Oye, nosotros grabamos el capítulo, ya tú sabes, el capítulo 10, Ya tú sabes. el capítulo 10 más 1. Ya le voy a decir a la gente para que lo diga. Grabamos el capítulo 11 y vamos en el 46. Nosotros grabamos cuando estábamos en pandemia, ¿no? En pandemia, sí, yo tenía internet de celular porque estaba viviendo solo hace poquito. Todavía no tenía el internet de hogar. Así que tuvimos dificultades, pero creo que salió decente la grabación. Le fue súper bien ese capítulo. La gente quedó súper contenta porque dimos muchas luces de hartas cosas, ¿no? Entonces, si te parece, vamos al grano porque yo creo que mucha gente va a terminar en este capítulo por el pedazo de clickbait que le voy a poner y quiero que saquen contenido que les sirva porque sé que tenemos para hablar hartas cositas que están buenas. Bueno, el Freddy Araya es kinesiólogo deportivo. Ya él me va a ayudar un poquito con su presentación, pero para que se hagan una idea, él ha trabajado con atletas de halterofilia, atletas de CrossFit, atletas de powerlifting, atletas de otras disciplinas, pero lo que más nos interesa es que él tiene mucha experiencia clínica al día de hoy con deportistas de powerlifting, ¿ya? Que muchas veces nosotros cuando estamos trabajando con un atleta, sobre todo los que somos coach online, derivamos o le pedimos al atleta que vaya donde un kinesiólogo, pero no siempre tienen la opción, porque no son de Santiago o no son de Chile, qué sé yo, no siempre tienen la opción de ir a un kinesiólogo deportivo y no siempre pueden ir a un kinesiólogo deportivo con experiencia en deportes de fuerza, especialmente en powerlifting, ¿ya? Y ya vamos a ver por qué es importante que quizás la persona en la cual ustedes confíen su rehabilitación tenga algo de experiencia en el deporte y esté bastante actualizado también. Entonces, Freddy, ¿qué te parece si me ayudáis a complementar un poquito tu presentación con respecto a tu preparación académica y también tu experiencia con deportistas? Ya, perfecto. Bueno, empecemos con la preparación académica. No me gusta hablar mucho de estos temas, pero démosle rápido. Lo cortito simplemente para que la gente sepa con quién estamos hablando y ya continuamos con lo que importa. Perfecto. Yo soy kinesiólogo, titulado hace 10 años aproximadamente. Tengo tres diplomados, uno de terapia manual, suplementación deportiva, tengo fisiología del ejercicio y aparte soy magíster en ciencia de la salud y el deporte. Y aparte, educación continua personal de leer todos los días documentos científicos, que yo pienso que eso es lo más importante dentro de un profesional. Perfecto, maravilloso. Y cuéntame, ¿cómo ha sido tu carrera en el trabajo con deportistas? Ya, perfecto. Yo empecé a estudiar kinesiología con el objetivo de ser kinesiólogo deportivo, así que me titulé y me fui de inmediato a trabajar con deportistas en ese periodo de tiempo. Yo trabajaba mucho con artes marciales, así que llegué a la Federación de Aikido. Empecé a trabajar con el Aikido, fueron 3, 4 años. Luego de eso salté a trabajar con deportistas de halterofilia, que eso fue netamente cosas de la vida. Llegué al SEO, comencé a entrenar en el SEO halterofilia y un profe me dijo, tengo 3 alumnos lesionados, ¡pum!, trátalos. Y yo, sin saber mucho, comencé mi camino en la halterofilia en este proceso. Al final llevo alrededor de 7 años trabajando con deportistas competitivos en halterofilia, trabajando también con el programa Promesa Chile en halterofilia a nivel nacional. Y entre medio de los saltos conocí a Cotera, que yo creo que han conocido en este punto, y Cotera me presentó el powerlifting. Esto hace 5 o 6 años atrás, ¿ya? En este periodo de 5 o 6 años yo he trabajado junto con la federación en sí, a hacer un par de informes, y he cubierto varios campeonatos, creo que 5 o 6 campeonatos. Me acuerdo del último nacional, 2 zonas centro, el último periodo, y algo más anterior. Mi memoria es súper mala, pero algo así fue. Trabajo en varios teams de powerlifting, uno Power Beach. Trabajo con los chicos de Ator, también en Helheim.
Y no voy a nombrar todos porque lo más probable es que se me quede alguno del tintero y alguien se va a sentir. Pero con algunos otros clubs y equipos de Powerlifting. Maravilloso. Entonces eso quiere decir que ya tienes un lustro más o menos, 5 años me dijiste de experiencia, no solo yendo a los campeonatos, sino que relacionándote con entrenadores y recibiendo atletas que están en activo, que están compitiendo, que son campeones nacionales, sudamericanos, y rehabilitando las lesiones y las molestias más comunes que presentamos en este deporte. Creo que es un tiempo prolongado y que ya empezamos a sacar ciertas conclusiones, porque la última vez que hablamos, que fue en pandemia, claro, la experiencia existía, pero era bastante menos de lo que hemos ido recopilando ambos hasta la fecha. O sea, son bastantes atletas los que han pasado por nosotros. Muchos. Podríamos hablar, Freddy, un poquito sobre, lo planteamos antes de grabar, de nuestro flujo de trabajo. Tú lo habías planteado bien, a ver cómo lo vamos revelando. Ya, perfecto. Nuestro flujo de trabajo. Yo pienso que comienza desde llevarnos bien, tener un feedback súper positivo entre el coach y el kinesiólogo, en mi caso. Lo que pasa en ese caso es que Memo, hablemos de PowerBiz, Memo detecta el problema con el deportista, creo que lo tenemos bastante estandarizado. Cuando una molestia o un dolor está afectando el rendimiento del deportista, el Memo me dice, Freddy, te voy a mandar a un deportista. Claro. Él me lo manda, yo lo evalúo, generamos una hipótesis diagnóstica, generamos un protocolo de trabajo con él y yo le mando este feedback a Memo. ¿Cuál es la intención de este feedback? Es que generemos un ambiente de trabajo de rehabilitación con el deportista, ya sea bajar cargas, modificar ejercicios, modificar gestos técnicos, para que así el trabajo de kinesiología esté directamente relacionado con el entrenamiento que está llevando el deportista. No sacamos nada que si estamos rehabilitando una rodilla que tiene mucha irritabilidad, generemos cargas del RP8, RP9, a una repe, si al final y al cabo lo único que vamos a provocar va a ser irritar la zona. Exacto. Y no generar un ambiente de rehabilitación necesaria. Así que ahí Memo capta mi feedback, que siempre trato que sea lo más extenso y lo más explicado posible, explicando el porqué de cada una de las razones. Y él plantea un trabajo, que sería interesante que lo mencionara también, que al final y al cabo mi paciente me muestra su planificación y yo digo, wow, está todo perfecto. Así que te paso la pelota, Memo. Claro. Mira, normalmente cubriendo los dos momentos en los cuales tú no estás presente, que es como previo y post, estamos trabajando con un atleta. El atleta suele tener ¿cómo llamarlo? En la escala de percepción del dolor, un margen, un límite en el cual si él comienza a sentir una molestia recurrente y sobre ese límite que yo le tengo establecido, lo que tenemos acordado ya es como vamos a ir a ver al Freddy, vamos a ir a ver al profesional. Entonces, por lo general, cuando me llega un chico con una molestia va a depender mucho, como te decía, del grado de la molestia y de si es recurrente o no. ¿Por qué pongo esto? Porque ya a esta altura, trabajando ya con... Es que ya no sé con cuánta gente llevo trabajando. Yo creo que ya estoy por las 100. Empiezas, obviamente, sin ser el profesional de la kinesiología, empiezas a tener, obviamente, una especie de filtro de cuándo es una molestia que tenemos que atender urgentemente a cuándo son molestias comunes del entrenamiento. Porque pasa que mucha gente, y aquí probablemente tenemos que distinguir entre el atleta Nobel, el que recién está empezando, o ese atleta que en realidad, llamémoslo, una persona que está entrenando por salud quizás y no es competitivo, al atleta que ya lleva bastante tiempo y algo se conoce, ¿ya? Entonces, esa persona que se conoce poco en realidad, hay que empezar a diferenciar y que él empiece a entender cuándo es una molestia, un dolor, o cuando es tensión muscular, por ejemplo, porque ya llevamos, no sé, varias semanas en el bloque y comienza a haber fatiga. Normalmente hay gente que no está acostumbrada a sentir ese dolor o esa molestia, en realidad esa molestia, y se asusta porque cree que puede ser algo grave. Entonces yo creo que ese es mi primer filtro, ¿ya? Entender qué es lo que está sintiendo
el atleta. Cuando el atleta ya se conoce, ahí que casi te lo mando directo porque es que yo sé bien que él no se va a quejar por cualquier cosa, no se va a quejar por tensión muscular, incluso si es una lesión anterior que ya hemos pasado por ella, lo más probable es que me avise que lo está sintiendo, pero sabe cómo llevarlo y solamente me va a encender la lucecita roja cuando él crea que ya se nos está yendo de las manos. Y es ahí cuando esa persona, ese atleta que ya se conoce, ¡pup!, lo agarro así ¡pup!, y se lo llevo al Freddy, ¡pup!, se lo paso. Cuando es este atleta que no se conoce muy bien, la idea ahí es ir entendiendo si es tensión muscular, si es molestia, qué grado de molestia, que veamos que pasen algunos días dentro de la semana, a ver si se va solito. La mayoría de las veces esas molestias se van así como llegan, solitas, y otras veces no, empiezan a ser recurrentes, empiezan a limitar el entrenamiento y ahí es cuando digo, ok, aquí hay que ir a ver al Freddy para que te evalúe, nos diga cuál es el diagnóstico de esto y nosotros tomemos decisiones en nuestra planificación de acuerdo a ese diagnóstico. Ahí normalmente lo recibes tú, identificas cuáles podrían ser las causas, que entendamos que las causas de una lesión son multifactoriales. Entonces, muchas veces algunos chicos me llegan con diagnósticos de YouTube, así como, mira, me duele aquí, entonces YouTube me dice que tengo que fortalecer glúteo medio. Agradezco que sean súper, es que está súper bien que sean activos en querer mejorar y todo eso, pero claro, muchas veces diagnosticar una lesión de forma, ¿cómo llamarlo? Sin ser kinesiólogo no deberías diagnosticar nada, pero me refiero a identificar causa, va a ser muy difícil porque son multifactoriales. Entonces, te lo llevo a ti y cuando tenemos algunas luces de lo que podría ser la causa de esta lesión, recibo tu feedback y vamos modificando según lo que tú me digas. Muchas veces esa modificación ni siquiera significa sacar algún movimiento, la mayoría de las veces creo yo que es modificarlo, modificar rangos de recorrido, algunas veces lo más recurrente, lo voy mencionando aquí, sería limitar quizás la profundidad de la squat, pero no quitar el estímulo de squat. Hace poco tuvimos que modificar la profundidad de la banca de un atleta y con eso nos bastó para que terminara su bloque sin problema. Ya sí, eso sería como lo primero que hacemos. Ya cuando la cosa es muy avanzada y pocas veces creo que nos ha pasado, es como, mira, estamos lejos de compe, esto se ve un poco, el dolor que está sintiendo el atleta es muy alto, ¿qué tal si nos quedamos una semanita quizás como sin hacer este movimiento y luego lo insertamos ya cuando el dolor no sea tan alto? Pocas veces nos ha pasado, pero creo que ha sido como el extremo sería ese. Una semana quizás sin hacer el gesto y ya luego lo empezamos a introducir, obviamente modificando intensidades, algunas veces modificando volúmenes y algunas veces modificando frecuencias, que son obviamente las variables que nosotros tenemos para poder trabajar. Eso es más o menos lo que hacemos actualmente con el Freddy y hasta ahora nos ha ido bastante bien, creo. ¿O no? Sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí. Yo dentro de mi concepto de rehabilitación y de powerlifting tenemos 3 gestos técnicos que son los principales, que son los básicos, ¿vale? Yo trato de siempre mantener el gesto técnico durante la rehabilitación, ¿ya? Oye, me duele la cadera, aductores al momento de generar una sentadilla profunda, ¿vale? Yo digo, bueno, te duelen los aductores, pero no podemos dejar de hacer sentadilla porque te vamos a desadaptar a ese gesto técnico que es tu gesto técnico de competición y tu gesto técnico de entrenamiento. Entonces, un concepto en el cual yo manejo mucho es nunca desadaptar al deportista. Muy poquitas veces yo he dicho ya, no hagan sentadilla, que no me acuerdo quién fue ni tampoco cuándo fue, o en la banca, no sé. Pero generalmente es para realizar un trabajo de sensibilización de la zona para que el deportista baje un poquito el dolor y luego meter nuevamente el gesto técnico con una modificación adecuada para que este deportista no sienta molestias. Sí, me acordé de una vez. Y me acordé de una vez porque, como bien dijo Memo, las lesiones nunca son monofactoriales, ¿vale? Siempre son multifactoriales. Y teníamos un deportista que no estaba durmiendo, estaba pasando por una crisis familiar importante, estaba en un déficit calórico importante y aparte creo que se estaba deshidratando porque no estaba tomando casi nada de agua. Al final del cabo yo le dije, para,
para ahora, vamos a modificar todas estas cosas, todos estos detalles, vamos a dormir mejor, vamos a quedarnos con un normo calórico, ¿vale? Si estáis muy abajo en calorías, vamos a generar toda una adaptación fisiológica en tu cuerpo para luego comenzar con la rehabilitación. Y creo que fue la única vez donde yo dije, porque claramente había muchos factores que no estaban interviniendo. Dentro de mi rehabilitación siempre acompaño a mis pacientes con una anamnesis súper importante. Y creo que todos los que han estado conmigo, yo lo siento frente a mí y le digo, hola, ¿cómo estás? Cuéntame la historia larga, por favor. Donde ellos empiezan a vomitar información de cuántas semanas, de que viene acá y bla, bla, bla. Y yo genero preguntas un poquito más específicas para saber más o menos dónde viene la lesión. Siempre vienen las preguntas, ¿cómo está tu estrés? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Estamos en déficit? ¿Estás tomando agua? ¿Estás durmiendo? ¿Cómo sientes el entrenamiento? ¿Hemos aumentado las cargas durante el entrenamiento? ¿Estamos con mucho estrés en la universidad? Etcétera, etcétera. Todo eso es abarcar al deportista en su totalidad, ¿vale? Que es sumamente importante hoy en día en la rehabilitación y en la tendencia que está generando la rehabilitación hoy en día. Ya no tenemos una rehabilitación mecánica. Nos llega el deportista y nos dice, oye, tengo una tendinitis, rehabilítame una tendinitis. Ya no es eso, ¿vale? ¿Por qué estamos generando la irritabilidad en ese tendón o en esa zona muscular o en la zona de su cuerpo realmente? ¿Por qué te duele esa zona más que decir por qué te duele el tendón del bíceps? ¿Cachai? Claro. Y entender eso conlleva que yo tengo que entender a mi deportista en toda su complejidad. Hay muchas veces donde yo pesco a mi deportista, hacemos un par de trabajos X, ¿vale? Lo comienzo a mover, pero al mismo tiempo le mando la tarea de decir, duerme mejor, come bien, hidrátate bien, y el deportista, ¡pum!, se rehabilita solo, sin yo hacer muchas cosas, ¿ya? Porque al final del cabo, lo que le estaba pasando a él era un aumento de la sensibilidad generado por el sistema nervioso central por un montón de otras cosas que no eran mecánicas. Claro. Entonces, ahí el kinesiólogo no tiene mucho más que hacer que decir, guíate por este camino, hacemos trabajos que claramente siempre el movimiento va a generar una desensibilización de la zona si son trabajos a baja intensidad. Y uno tiene que guiar al deportista en ese aspecto. Cuando yo veo señales ya más complejas, que yo tengo hartos pacientes que son psicólogos y a muchos les he preguntado, oye, ¿cuándo yo tengo que derivar a un paciente al psicólogo? Y ellos me han dado algunas preguntas y cuando veas alteraciones de sueño, de estrés, de convivencia, etcétera, etcétera, que es más o menos un cuestionario que yo tengo para ver si necesita algún tipo de ayuda psicológica, sin ser yo psicólogo claramente, le digo, ¿qué tal si comenzamos con un tratamiento psicológico antes de seguir con la rehabilitación? Y me queda mirando y digo, porque es sumamente necesario y le explico lo mismo que acabo de explicar. Tu lesión lo más probable es que sea mucho más grande de la zona mecánica. Yo te puedo ayudar en la parte mecánica porque soy experto en esa área, pero no soy experto en la parte psicológica. Así que ahí lo mando derivado a psicólogos. Ahí se me ocurren dos cosas, Freddy, que son súper importantes. Una, muchas veces cuando la gente siente un dolor y le llamamos a eso lesión, la gente piensa en rotura. Algo se rompe, algo se rompió. Pero la mayoría de las veces no. O sea, la mayoría de las veces hay una irritación, la mayoría de las veces hay una inflamación, o va más allá, como decís tú. Es mucho más global, pero no hay nada roto, no se ha roto nada. A mí me pasó, en la historia corta, que por mucho tiempo, al inicio de mi carrera en powerlifting, tuve, y aún tengo, pero ahí tenía muchísimo más dolor de hombro. Y fui a hacerme imágenes, como en esa época no tenía idea, fui a hacerme imagen inmediatamente y las imágenes no dijeron nada, porque es que no había nada roto. Estaban todos, o sea, había un doctor que me dijo, hay rotura completa. Estaba seguro que había rotura completa del manguito rotador por la cantidad de dolor que yo tenía. Y el manguito rotador tenía toda su estructura sin cambio. Estaba completamente... no sano, pero estaba enterito, no se había roto, no había ninguna rotura ni parcial ni completa, estaba ahí. Entonces, claro, muchas veces tenemos un mal concepto de lo que puede estar sucediendo. Y lo otro, la importancia del seguimiento cuando estás trabajando con un atleta. Y muchos atletas también aquí erran porque piensan que es, ok, voy al kine y el kine me va a ayudar ahí en lo que estamos haciendo en ese momento y ya. Y olvidan que esto tiene que ser
ir comentándole cómo va mejorando, porque así como se hace un diagnóstico en cualquier enfermedad y el doctor lo que hace es darle un enfoque, una manera, un approach, una manera de llevarlo que puede ser correcto, pero algunas veces puede tener que reenfocarlo y no hay problema con ello, porque así es como funciona la medicina. Mira, estábamos tratando de ir por aquí y al parecer no es el camino. ¿Qué tal si tomamos este otro? Y eso mismo pasa con la kinesiología, yo creo también, que es que hay que ir, vas con el kine, te hace seguimiento, si el camino va bien, perfecto, vamos evolucionando, no el trabajo va a ser igual el mismo, hay que ir progresando, y si no es el camino correcto, volvamos atrás y encarémoslo de otra manera, ¿o no? Exacto. Dos cosas con respecto a eso. Volvamos primero a tu primera afirmación de que las imágenes no significa, o un dolor no significa una estructura rota, ¿vale? Hoy en día tenemos mucha información que nos dice que estamos mucho más alejados de creer que es un dolor se puede diagnosticar con una imagen, ¿vale? Siempre y cuando un dolor no sea de un origen aparente, como por ejemplo una fractura, un E15, que nosotros sabemos porque hay una estructura rota, pero si no apareció por alguna razón, ese dolor casi el 80% de las veces no lo vas a detectar a través de una imagen, no se va a relacionar con la imagen. Entonces ahí tiene mucho más que hablar todo lo que habíamos mencionado antes, la esfera biopsicosocial, la forma de movimiento, etcétera, etcétera, más que una imagen. Entonces me llegan a mí muchas veces una resonancia magnética y me dice, Freddy, estoy cagado, tengo una rotura de menisco, me voy a tener que operar. Y ahí uno tiene que entrar a decir, primero, calma, dejamos el caos de tu diagnóstico afuera, porque los médicos generalmente, no todos, pero generalmente te ponen un caos. No, cirugía, trata con 10 sesiones de kine, pero estoy seguro que te vas a operar. Y los pacientes empiezan a psicosearse, a maquinar, me tengo que operar, generando un pensamiento súper caótico de la lesión. Y eso también sabemos que genera un aumento de la irritabilidad de la zona. Entonces, mi trabajo, cuando llegan ese tipo de pacientes, que no son pocos, estamos hablando de muchos pacientes con pensamientos caóticos, es decir, calma, mostrarle la evidencia científica, que para mí me ayuda mucho la evidencia científica, porque al fin y al cabo no es lo que yo estoy diciendo, sino que lo que la ciencia lo está diciendo. Decirle, mira, calma, esto es lo que dice, trabajemos sin tener el pensamiento de que tu rodilla va a estallar tarde o temprano, ¿vale? Desde ahí, partiendo, no siempre un dolor se debe a una rotura, generalmente el 80% de los dolores se deben a prevenciones de algún tipo de lesión más grave, más que la sanación. Nuestro dolor es mucho más preventivo que de curar, ¿vale? Claro. Por ende, si nos está doliendo algo, es porque el cuerpo nos está diciendo que hay una estructura sobrecargada, que algo está haciendo mal, investiguemos. Yo siempre he dicho que esto es como Conan Doyle, tenemos que empezar a investigar, a hacer preguntas, etcétera, etcétera. Y con respecto al segundo punto, totalmente de acuerdo. Cualquier proceso de rehabilitación no es una sesión. Usted no va al psicólogo una sesión, usted no va al nutricionista una sesión, usted no va al kinesiólogo una sesión. Porque al final y al cabo el terapeuta a cargo tuyo va a necesitar mucho más información que una sesión. Si yo tengo un ejercicio de rotación externa de hombro, X ejercicio, ¿vale? Y te funciona a ti, y yo voy con otro deportista, teniendo los mismos signos, le hago el mismo ejercicio de rotación externa y no le funciona, es porque cada uno es un mundo distinto. Si yo tengo una pura sesión para abarcar a mi paciente, yo nunca voy a saber si es que la intervención que yo estoy realizando está generando cambios o no está generando cambios positivos. Y aquí viene la constante información. Y es lo que también le digo a todos mis pacientes. Mándame informe. ¿Cómo estuvo la semana? Mándame un audio diciéndome cómo anduvieron las molestias, si pudiste realizar los ejercicios que yo te dejé, si te parecieron fáciles, si están difíciles, etcétera, etcétera, porque yo necesito esa información para planificar la próxima sesión y generar el aumento de cargas progresivas. Recordemos que hoy en día lo que lleva en la kinesiología es la terapia basada en movimiento. O cualquier terapia basada en movimiento genera per se, integrada en él una carga progresiva, igual que un entrenamiento, pero para kinesiología. Y a mis pacientes les digo, esta es la normalidad o donde tú deberías estar, y tú estás acá. Lo que hace el kinesiólogo es llevarte para acá para que el entrenador te tire más para arriba, ¿vale? Y la idea es llegarte acá para que tú no generes tus molestias o tú puedas entrenar de buena manera y puedas... Entonces... No, lo que te iba a decir es que aquí me gustaría plantear esto, ya que estamos hablando como del flujo de trabajo que tenemos.
Muchas veces los chicos se van a hacer imágenes o, previo a las imágenes, se van, antes de conversar con uno, al doctor, al traumatólogo. Y yo, por experiencia, y esto me gustaría ponerlo en la mesa para que lo discutamos y a ver qué piensas tú, siempre le he dicho, mira, el profesional acá, el que debería ser, es el kinesiólogo, porque para mí, el kinesiólogo, que está actualizado y que es deportivo, va a echar abajo todas las banderitas rojas que tengan que ver con cosas más graves, que tenga que ver el traumatólogo. Lo más probable es que ninguna de esas tenga que ver con traumatología, sino que con movimiento, así que se va a hacer cargo de él. Si el kinesiólogo ve que hay algo que se tenga que mirar a través de las imágenes que se hacen, eco, lo que sea, te va a mandar y te va a derivar y te va a mandar a un doctor. Lo va a hacer. Pero por experiencia me pasa que si es al revés y vas al traumatólogo, sobre todo si no es un traumatólogo deportivo, que me imagino que si hay un traumatólogo deportivo va a estar actualizado, tendrá experiencia clínica trabajando con deportistas, va a echar abajo él primero ciertas banderitas, tendrá conocimientos más amplios al respecto, pero si no es así, lo más probable es que él, la única herramienta que tenga para poder ayudarte sea mandar a hacer imágenes. Y las imágenes, como ya hemos conversado, puede que no nos muestren nada o incluso puede que nos muestren cosas que no son la causa, pero que van a ser nocebo probablemente para nuestros movimientos. Dar un ejemplo clásico, que es como tenemos dolor en la espalda, vamos al traumatólogo, nos hacen imágenes, nos van a ver probablemente protusiones, hernias, Apatías. y probablemente ninguna de esas sea la causa del dolor. Ninguna discopatía. Y probablemente todos tengamos, o sea, tú te sabes el porcentaje de la población que tiene discopatía y que no... Sobre 70% después de los 35 O años. sea, es que casi cualquier atleta que tenga, la probabilidad de que le pillen algo va a ser muy alta. Y no va a ser la causa necesariamente de la sintomatología que tiene. Entonces, a mí, por mi experiencia, siempre le he dicho, chicos, primero al kine, él va a echar abajo las banderitas y si tenemos que ir al doctor, vamos a ir al doctor. Porque al revés no suele pasar. No suele pasar. Siempre nos vamos directo a las imágenes, directo a buscar la rotura, algo más grave y no es la mayoría de las veces. ¿Crees tú que eso es correcto? ¿Que sea esa la forma de trabajo? Me pones en problemas. Para eso vinimos. Mira, para eso vinimos, para meternos en problemas. Para meternos en problemas, maravilloso, va, pongamos en problemas. Ya, vamos a la parte legal, ¿vale? La parte legal es esta, el kinesiólogo no es de primera consulta. El que es de primera consulta es el traumatólogo, el médico, ¿vale? Por ende, el conducto regular que nosotros deberíamos hacer sería ir al traumatólogo, el traumatólogo diagnosticar, el diagnóstico médico, derivar a kinesiología y el kinesiólogo hace su diagnóstico kinésico y rehabilita al paciente, ¿vale? Ese sería el conducto regular legal, ¿vale? Pero existen bastantes lagunas legales por aquí y por allá. Y podríamos estar hablando de prevención de lesiones más graves, la prevención de lesión, no es necesario que haya un médico entre medio, podemos nosotros realizarlo sin ningún tipo de problema. Difusión de información sobre la rehabilitación kinésica, que tampoco necesitamos un médico de por medio. Entonces, a mí me facilita mucho cuando llega un paciente con un pensamiento no caótico de su lesión. Y eso a mí me facilita por lo menos 3 semanas de trabajo con ese deportista, fácilmente, ¿vale? Y lo otro también, llegan pacientes con sus molestias de 1 o 2 semanas de evolución, en vez de tener 4 o 5 semanas en que fue a ver el traumatólogo, se sacó una resonancia magnética, se sacó una radiografía, no lo encontraron, se sacó una ecografía, y al final pasaron 4 o 5 semanas con la molestia donde el paciente se desadaptó al entrenamiento, donde el entrenador no tenía una información necesaria para generar las adaptaciones en ese entrenamiento, y al fin y al cabo me llega un paciente totalmente desadaptado, que tenemos que adaptar desde cero en vez de no haber provocado esa desadaptación en 1 o 2 semanas, ¿vale? Entonces, no lo quiero decir, pero claro, si nosotros tenemos algún tipo de molestia que claro que no hay banderitas rojas, yo cuando veo una bandera roja le digo a mis pacientes no te cobro esta sesión ante el médico ahora ya,
y después de descartar alguna patología más compleja, ven conmigo para generar la prevención de lesiones más graves, ¿ya? Claro. Pero sí, a mí me facilita mucho cuando el paciente no llega con pensamientos caóticos, que lamentablemente muchos médicos, bueno, hay médicos buenos que me han tocado y que informan súper bien al paciente y que lo educan súper bien, y lo cual yo le aplaudo, muchas gracias. Pero hay otros médicos que te forman la embarrada en tu cabeza, generando así muchos pensamientos muy negativos a esa lesión. Así que yo pienso, sin quererlo decir, que tu conducto podría ser, a mí me facilita mucho, ¿ya? Y mis pacientes, que claramente yo vea que necesito un apoyo médico, yo los voy a derivar, como también los derivo al psicólogo, como también los derivo al nutricionista, como también los puedo derivar al traumatólogo o al deportólogo. Siempre los voy a derivar porque es así como se trabaja un deportista. No se trabaja que yo lo sé todo y yo soy el amo y señor de todo el conocimiento. Claro, por supuesto. Es que aquí es lo que dices tú, es como ahorrar al atleta pasos que son adicionales, que van a interrumpir su progreso, como lo que decías tú. Tiempo es una. Muchas veces algunos chicos no tienen una buena previsión como para que esa pasada por las imágenes y el doc sea conveniente. Algunos sí, algunos en realidad pueden ir al doctor y pueden ir a hacerse las imágenes sin que eso castigue mucho económicamente al atleta, pero hay otros que sí. Entonces es ahí, y quizás tiene más relación con que pasamos por kinesiología, en caso con cómo trabajamos contigo, porque la verdad siempre estamos previniendo la lesión, porque nosotros estamos trabajando con un síntoma que a veces puede ser muy intenso, pero sigue siendo un síntoma. No hay una rotura. El cuerpo está recibiendo algo y nos está diciendo, oye, como decís tú, algo está pasando. Entonces nosotros estamos trabajando desde la prevención. Y es verdad que ahí, en realidad, claro, si uno tiene un resfrío no va a urgencias. Si uno le pasó algo grave va a urgencias. Esto en realidad sería como kinesiología preventiva finalmente, ¿no? Exacto, el proceso de kinesiología en el atleta es constante, ¿ya? Ojalá tuviéramos los recursos económicos para que todos los atletas siguieran un trabajo con todos los profesionales que tengan que ver con él, al unísono con el coach. Lamentablemente no lo podemos hacer por tema económico. Nadie puede pagar un nutri, un kine y un psicólogo todos los meses, y aparte un coach que generen este grupo que hace que un atleta sea de alto rendimiento. Claro. Pero al final y al cabo, si podemos hacer esto, que de repente el coach detecte que son herramientas que el coach debe ganar, no sé, educándose con kinesiólogos, con psicólogos, etcétera, etcétera, para decir, oye, sé que esto no está tan bien, creo que es momento de ver a un kine, ¿cachai? Y así nosotros prevenimos lesiones que nos saquen al deportista 3-4 meses de la práctica o de la competencia, y generamos un flujo de entrenamiento constante. Esto debería ser así, siempre, ¿vale? Nosotros deberíamos tener un equipo, un deportista a nivel competitivo que quiera competir o que quiera aumentar sus marcas, debería tener un equipo atrás suyo siempre. Lamentablemente, es súper difícil por tema de lucas. Exacto. Tal cual. Pero bueno, hasta ahora creo que igual nos hemos ido haciendo como a la cultura de tener respaldo de un kine, de un nutri, al menos en ciertos periodos, los periodos más críticos, quizás no constantemente, pero sí tenerlo ahí cerquita para decirle como, oye, mira, estoy previo a una compe y ando con dolor. Estoy previo a una compe, en el caso del nutricionista, y tengo que dar el peso. Como que ya se ha ido haciendo la cultura de manejar cierta cercanía con esos profesionales. Y yo alabo eso de powerlifting, que no se da en todos los deportes. Yo que también estoy muy ingresado en la parte de CrossFit y halterofilia. El deportista de CrossFit y halterofilia es flojito para ir al kinesiólogo, es flojito para hacer un seguimiento constante como lo es el powerlifting. Yo a todos le comento, y esto no solamente por el podcast, yo me saco el sombrero con los powerlifters porque ellos reciben su sueldo, platita para el coach, platita para el psicólogo, platita para el nutricionista, platita para el kinesiólogo. Están súper integrados en ese concepto, y creo que los culpables somos nosotros, los que hemos estado ya hace muchos años en el rubro, que hemos generado esa conciencia colectiva de, oye, solos no vamos a avanzar. Sí. Si queremos avanzar de verdad, necesitamos un equipo de trabajo atrás de nosotros. Por eso yo, con el único deporte que trabajo directamente con coach,
que los coaches me hablan directamente y que recibo deportistas directamente, es con el powerlifting. Porque los mismos coach informan esta forma de trabajar a los deportistas. Con halterofilia, yo que también llevo varios tipos de halterofilia, los coaches me hablan nunca, muy pocas veces, solamente cuando el deportista se rompió quizás y me dice, Frey, necesito tu ayuda, arréglalo. Claro, Esta cuestión es como que, una especie de mecánico. Sí, un mecánico. No parte del equipo como tal, ¿cachai? Que está integrado dentro de la planificación del deportista, no. Es como, toma, arréglalo. Y uno tiene que correr a arreglarlo y al final esa rehabilitación nunca es completa, porque si no tenemos este flujo de información, coach, deportista, kinesiólogo, es súper difícil rehabilitar a un paciente. Claro, sí, que yo creo que tiene que ver con esa visión como muy reduccionista de lo que es la lesión finalmente, que es como, sí, total. Hay algo malo ahí, así como a punta de dedo, aquí está malo, así que va esta persona y arregla ahí y se soluciona. Cuando ya a esta altura sabemos que no es así, pues, como lo hablábamos recién, tiene que ver con tu descanso, tiene que ver con tu plani, tiene que ver con tu alimentación, con tu sueño, con cómo está tu cabeza, si es que hay preocupaciones, si es que hay ansiedad, si es que hay algún trastorno de personalidad. Todas esas cosas probablemente están incidiendo en el dolor que persiste, que finalmente lo que tratas tú, un dolor persistente. Dolores vamos a tener varios, pero cuando el dolor persiste, algo hay que hacer ahí y eso es mucho más complejo. Y la visión reduccionista creo que termina provocando eso, que el kinesiólogo tiene un espacio muy acotado para poder trabajar y no hay una conversación, no hay no es tan transversal la comunicación con el resto del equipo. No hay flujo de información, porque al final y al cabo, para rehabilitar a un deportista o cualquier proceso de rehabilitación, necesitamos información constante de aquí para allá. Tal cual, tal cual. Oye, Luquillo, yendo ya como a lo más práctico, ¿qué es lo más común que nos hemos topado en estos 5 años en powerlifting? Obviamente, a ver, este podcast no busca evitar que tú vayas a un kinesiólogo, pero que sí sepas que si te topas con alguna de las cosas que vamos a nombrar aquí, suele ser normal, recurrente, no es nada grave, pero se sale yendo al profesional adecuado y haciendo las modificaciones adecuadas a tu plan. Pero por la cantidad de horas que practicamos esto, por el tipo de movimiento que tenemos, las cargas que manejamos, se van a presentar estas molestias sí o sí en la mayoría de la población. De hecho, hace un rato conversábamos me actualizabas de la cantidad de lesiones cada 1000 horas de práctica. Sí. Hablemos un poquito de epidemiología, que justo ayer me leí un paper de 2023 que hablaba un poco de la epidemiología de lesiones en powerlifting. Maravilloso. Y está muy parecida a lo que hablamos en el podcast número 10+1, que eran 4 lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento. Si esto lo hacemos una ecuación matemática súper rápida, podríamos decir que un deportista que entrena 10 horas semanales se le podría lesionar 2 veces por año. ¿Vale? Y también se acaba de ir un paciente que él estaba muy problemado, que no es powerlifter, él entrenaba handball, estaba muy problemado porque se había lesionado 3 veces el año pasado. Entonces, y ahí le comenté lo mismo que le voy a comentar a ustedes. Practicar un deporte de nivel competitivo significa tener lesiones, ¿vale? Que nosotros podamos tener menor cantidad de lesiones y bajar la tasa de lesiones lo que más podamos, con una buena planificación, con un trabajo multidisciplinario, y etcétera, etcétera, no nos quita la posibilidad de tener lesiones. Si no, los deportistas de alto rendimiento no tendrían lesiones, ¿vale? Y sabemos que ellos son los que más lesiones tienen. Por ende, cuando uno se lesiona, yo pienso que debería tener un pensamiento no tan crítico, no tan caótico, autodestructivo, de decir, ¡ay, me lesioné! Voy a perder mi rendimiento deportivo. Y no, igual que todos los otros deportistas, tú estás expuesto a lesiones, lo importante es saber cómo abarcar esas lesiones, ¿ya? Las lesiones más comunes, según la epidemiología, después digo lo que yo he visto en mi consulta, que no está tan alejado, la verdad. Son espalda, rodilla, hombro, en ese orden, ¿vale? Espalda generalmente relacionado a pesos muertos, rodillas relacionados a sentadillas y hombro relacionado a press bancos, ¿vale?
¿Cuáles son las lesiones más comunes, así como diagnósticos imagenologicos? No están muy claros. Ningún paper lo ha dejado así como precisamente una tendinitis o porque hiciste esto. No está realmente muy claro. Pero tampoco nos importa mucho, porque según todo lo que hemos hablado anteriormente sobre la lesión. En mi consulta y dentro de mi año de experiencia, yo siento que las lesiones de hombro podrían ser la más recurrente de todas, Sí, ¿vale? también lo creo. Y siento, y quizá aquí me tiren hate, que es porque subestimamos la banca. Ay, si la banca es así, y levantar el peso nomás, no tenéis que hacer nada. Lo escuché en el Zonal Centro cuando yo estaba trabajando con los deportistas. No me acuerdo quién, porque estaba con deportistas. Ya. Y atrás decía, bueno, si ya pasaste la sentadilla ahora en la banca y es solamente mover los brazos. Y yo decía, qué fácil se escucha mover los brazos en una banca. No te vayas a tener 140, 150 kilos sobre tu cabeza. No creo que sea solamente mover los brazos. Y yo siento que es un movimiento subestimado. Incluso a mí también me pasa. Yo para la sentadilla caliento 20, 25 minutos y para la banca, tomemos la barriguita al tiro, no hay alguna aproximación suave. Claro. Y yo pienso que por eso. La mayoría de las condiciones que yo veo sobre dolor de hombro se relacionan a una pérdida de control a nivel del trapecio inferior o los defensores escapulares, ¿vale? Poniendo un poquito más técnicos con el asunto. Y que están directamente relacionados con la capacidad de realizar el arco torácico durante la banca. Si yo no tengo una buena estabilización a nivel bajo de la escápula se va a estabilizar de alguna u otra manera. Va a buscar su estabilización, ya sea con abducción escapular, con elevación escapular, generando cargas y sobrecargas en distintas zonas musculares o tendinias. Si me voy hacia adelante, sobrecargo el pectoral mayor, sobrecargo el bíceps braquial, generando dolor aquí, ¿vale? Por ende, cuando yo quiera hacer el arco torácico, no lo voy a lograr, voy a mantener la protrusión del hombro y voy a generar un cambio mecánico importante. Al final vas a ver la barra. Claro. Generando que un brazo, que podría ser el más complejo, yo esto también se lo digo a todos mis pacientes, complique o sobrecargue la otra estructura o netamente comience la molestia en ese hombro. Hay que entender también que el cuerpo funciona en conjunto. O sea, si estamos hablando de la cintura escapular, ¿vale? Toda esta zona de acá, si te duele el brazo derecho, lo más probable es que tu brazo izquierdo también tenga mucho que decir sobre tu lesión. Entonces, ahí hay que investigar cuáles son las mecánicas más funcionales, qué está pasando aquí, qué está pasando allá, cuáles son las cargas de trabajo que vamos a realizar y cuáles son los ejercicios terapéuticos que vamos a integrar para que tú mejores esa condición mecánica. Y ahí tenemos mucho que hablar. Tenemos pacientes que llegan con una irritabilidad tremenda, que no pueden hacer banca, ni siquiera disminuyendo el rango de movimiento. Entonces ahí comenzamos con cambios. Muchas veces mancuernas para no perder el patrón de movimiento, disminución del rango de movimiento, disminución de las cargas, tempos. Recordemos que los tempos son una herramienta sumamente eficiente en la rehabilitación, porque generamos una información sensitiva gigante hacia el cerebro, tenemos conciencia en cada uno de los ángulos del movimiento, por ende esa información aferente dice al cerebro, me estoy moviendo y no me está moviendo tanto. Por ende, ese movimiento sin tanto dolor con las cargas abajo y con disminución de la velocidad, es mucho más sencillo para el cerebro tener esa información, genera una disminución de la sensibilidad del movimiento como tal. La segunda lesión más común... Espérate, antes de que te vayáis, quedándonos en los hombros. Vale. Que muchas veces, o sea, yo estoy de acuerdo, los hombros probablemente es lo más recurrente que tengo en los chicos. Muchas veces esas molestias de hombros creo que pueden tener relación más con la sentadilla que con la banca. Eso es para una discusión, porque como decíamos, esto es multifactorial, puede que sean ambos incluso, o puede ser la frecuencia de la banca y las demandas de movilidad del hombro en sentadillas sumados resultan en esto y terminan siendo molestias en los hombros o incluso muchas veces molestias en los codos que no tienen relación con los gestos que hace el codo en el entrenamiento de powerlifting, sino que con las demandas de hombro que terminan repercutiendo para abajo. ¿Qué tienes tú que decir al respecto?
Sí, yo siento que es la combinación de ambas, ¿vale? Un poco control de la rotación externa de hombros, de esta depresión escapular al momento de hacer barra baja. Recordemos que la barra baja es muy dependiente de la movilidad de hombros. Y muchas veces pasan personas que están trabajando todo el día en el computador así, tecleando, 8 horas, 9 horas de su día. Dice, oh, sí, voy a entrenar powerlifting, y pasan de esta posición a tener que hacer esta posición en la barra baja sin tener una conciencia corporal aumentada, irritabilidad en el hombro, ¿vale? Automáticamente, porque el cuerpo no está acostumbrado a mantener esta posición, y si le metemos 200 kilos en la barra, claramente el hombro va a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? No estoy acostumbrado a esto. Algo pasa, dolor. Claro. Dolor porque no me quiero romper. Y muchas veces, bueno, va a depender de la técnica del atleta en la low bar, empezamos a buscar esas demandas de movilidad para poder bajar la barra en otras articulaciones. Y ahí es cuando veo de pronto codos irritados, muñecas irritadas, extensores, dolor acá en el antebrazo, que claro, que yo creo que va por ahí, ¿no? Así es. Cuando nosotros generamos un gesto técnico que no está totalmente adaptado a nosotros, el cuerpo se va a mover y va a cumplir la función que tú le estás pidiendo. Oye, quiero hacer una low bar. Y el cuerpo se va a mover como sea, ¿vale? No, independiente de si nosotros tenemos la capacidad de mecánicas o no tengamos la capacidad de mecánicas para hacerlo. Si a eso le sumamos la carga de trabajo alta que conlleva el powerlifting, ¿vale? Este peso medianamente, bueno, bastante elevado, que va a generar que mi cuerpo se tenga que adaptar de la forma que sea para que la barra no me aplaste, y vamos a pensar estructuras que no deberíamos pensar en un gesto técnico bien realizado, ¿ya? Yo siento que el cuerpo tiene una capacidad de adaptación gigante, ¿ya? Y muchas veces una low bar que no estés acondicionado, lo vas a ir acondicionando a medida que vayas realizando la low bar. Por eso también tiene que ver mucho la planificación deportiva. Si yo no estoy acostumbrado a hacer low bar y me pone un 3x2 de RP9 de low bar en la primera semana, lo más probable es que me mate. Claro. No, o sea, no sé si alguien está dando esa plani, pero sí, suena algo bestia. Suena un poco bestia. Un 3x2/9. Entonces, no, eso fue un ejemplo. No me acuerdo de ninguna planeación. No, esperemos que a nadie le estén dando un 3x2/9 en low bar squat, porque se muere. No, ojalá que no. No me acuerdo de ninguna. Pero si pensamos en eso, igual lo hice de forma para exagerar un poco, claramente esa persona va a sentir una molestia, porque no está acostumbrada. Pero si metemos, como muchas veces he visto, proceso de adaptación a un nuevo deportista, tempos, cargas bajas, 6-7 repeticiones, RP5, RP6, lo más probable es que le des el tiempo a ese deportista para ir adaptando el gesto técnico. El coach tiene que hacer su trabajo, decir, mira, estamos fallando en esta parte del gesto técnico, tratemos de cargar esta zona aquí y allá. Y así yo pienso que se pueden prevenir un montón de lesiones. Recordemos que la primera y segunda causa de lesión deportiva son mala planificación deportiva y mala realización de gesto técnico. Entonces, el kinesiólogo sí cumple funciones de prevención de lesiones, pero también el coach tiene mucho que hacer. Mucho. Sí, y aquí yo insisto en lo que hablábamos, que se aplicaba para el kine, que es necesario que el kine haga seguimiento también, porque con una sesión no basta, hay que reenfocar las cosas. Lo mismo con el coach. Para mí es súper importante el seguimiento, el trabajo con seguimiento con un atleta, porque para mí, al menos lo veo poco viable. No sé cómo lo hacen, sé que hay colegas que lo hacen, no sé cómo esquivan estos problemas, si es que los tienen, me imagino que los tendrán. Cuando tú le entregas una plani a un atleta y no lo ves o no hablas con él hasta el otro mes, por ejemplo, y no es una plani que él rellene, sino que más bien es una hoja que él tiene que leer solamente. Cuando todo el trabajo, independiente de si tú trabajas, qué sé yo, con cargas fijas, con porcentajes del 1RM histórico o del 1RM diario, si trabajas con velocidad, RPE, independiente de eso, es el tema de tener un feedback del atleta hacia ti
para tú saber si vas por el camino correcto. Porque es que no tienes cómo adivinar cuando te llega un atleta cuál es la dosis correcta para darle. Nosotros como coaches, como entrenadores, sabemos rangos. Sabemos rangos para poder darle un estímulo mínimo a una persona y un estímulo máximo. Pero las personas son muy distintas. Entonces tú comienzas más o menos al medio y te vas yendo hacia un lado dependiendo de lo que la persona te vaya diciendo. Y para mí es súper importante que eso suceda dentro de la semana o a lo más al final de la semana, donde tienen, por lo general, todos los colegas con los que más converso y somos más afines en nuestro estilo de trabajo, todos convergemos en que tenemos un cuestionario de bienestar que puede ser más sofisticado o menos sofisticado, pero al menos le tienes que preguntar al atleta si es que se siente bien, para que tenga la chance de decirte como no. Simplemente para que tenga la chance de decirte no me siento bien, y tú poder tener la alarma y decir como, ok, ¿qué pasa? Descríbemelo. ¿Qué pasa? No es que estoy bajo de ánimo, ok, y ahí ya sabéis para qué lado irte. No es que me duele tal cosa, ok, pregunto por ahí, ¿cachai? Pero tener la chance de que te avise. Porque es que si no tienes ese tipo, o sea, esa dirección de la información y solo es de aquí para allá, no tenéis cómo. Y ahí obviamente se puede generar algo más grave, que si es que algo ya está doliendo, se va a agravar, se va a irritar más y puede terminar en cosas que no queremos, ¿cierto? Entonces es súper importante que el coach haga seguimiento. Y no solamente hablando de lesiones, sino que también por la netamente bienestar del deportista. O sea, si el deportista la está pasando mal en una planning, oye, sé que la estoy pasando mal, estoy aburrido, estoy acá desmotivado, la planning no me lleva, etcétera, etcétera, también es importante tener ese feedback. A mí me pasó ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, de una paciente que al final me dijo, Frey, es que no siento que esté avanzando. Esto, o sea, no lo dijo ella, lo dijo una persona cercana a ella. Y al final, al cabo, yo nunca tuve un feedback de mi paciente, haciendo que el paciente en particular llegó cojeando y en 2 semanas estaba saltando la cuerda. Claramente habían avances importantes, pero quizá si yo hubiera tenido esa información donde mi paciente me había dicho, oye, es que yo siento que no estoy avanzando, y pudiera alinear los objetivos junto con mi paciente, decirle, ya, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres lograr para tú sentir que tú sí estás avanzando? No sé, quiero hacer salto al cajón pirométrico. Ya, bacán. Avancemos hacia ese objetivo, ¿cachai? Y esa sensación de bienestar, de cuidado, de, oye, me están escuchando en mi proceso de rehabilitación, en mi proceso de entrenamiento, es algo muy importante con el deportista porque va a generar adherencia. Y la adherencia en la rehabilitación y el entrenamiento es primordial. Exacto. Y bueno, así como es responsabilidad del coach y del kine dar esas instancias para que el atleta dé feedback, también hay responsabilidad del atleta utilizar esas instancias, porque o sea, yo creo que a ambos nos ha pasado. Atletas que no te mandan feedback, que tú tienes que andar persiguiéndolo, o que tú les generas esas instancias en la plan y qué sé yo, y no lo aprovechan, o las videollamadas que pueda llegar a tener, cualquier instancia de comunicación que a veces no se aprovecha y el atleta las tiene que utilizar, porque de lo contrario, o sea, uno no va a tener esa temperatura para saber por dónde tirar. Muchas veces, lo otro que te iba a decir, Freddy, tiene que ver con comunicación entre atleta-coach o kine-atleta, porque las expectativas de una persona en la rehabilitación puede que no estén bien reguladas o no vayan en la dirección correcta. Porque hay personas que probablemente piensan que el proceso de rehabilitación es indoloro. Que recuperarme va a significar X tiempo, por ejemplo, siendo que tú perfectamente, si tú conversas con él en el proceso, se va a ir dando cuenta que no es así, que va a sentir dolor y que muchas veces tenemos que entrenar con dolor, obviamente con un grado de dolor que tenemos que tener bien conversado, y que a lo mejor no nos vamos a recuperar en 2 sesiones. O que voy a hacer, que yo creo que estoy seguro que hay gente que lo piensa, que va a hacer una sesión de kine y probablemente se van a solucionar sus problemas. Sí es. Yo siento que la pregunta más típica que me hacen aquí en mi consulta es, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me demoro yo en rehabilitarme? ¿Cuánto tiempo genero esto? Y eso depende de muchas cosas.
Y yo siempre le digo lo mismo. Periodos de carga. ¿Cuántas semanas nos quedan para la competencia? No, 2 semanas. ¿Te podemos descargar? Difícil. ¿Queremos rendimiento o queremos rehabilitación? No, aquí quiero competir y tiene que ir bien en la competencia. Entonces, quitarte el dolor completamente en un periodo de carga tan alto está difícil, ¿vale? Y lo otro es el tiempo de evolución de tu patología. Si tú tienes una patología que lleva 3 semanas y una patología que lleva 4 años de evolución, siendo exagerado nuevamente, claramente el que lleva 4 años tiene un sistema nervioso central mucho más sensibilizado que el que tiene 4 semanas, ¿vale? Porque llevamos información constante de molestia, hiperfoco, hipervigilancia hacia la lesión, cambios de gesto motor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto tiempo? Y yo generalmente, y esto es netamente experiencia, le doy un tiempo de entre 3 a 5 semanas, en lo cual yo me demoro en quitar dolores complejos, ¿vale? Lo cual no significa que el paciente esté rehabilitado. Mi paciente está rehabilitado cuando pesca una sentadilla con una carga media alta, no genera molestias y su gesto técnico está hermoso. Cuando yo puedo realizar trabajos pliométricos y mi paciente no siente molestia, cuando tenemos la coordinación motora bilateralmente. Esas son las muestras donde yo puedo ver y decirle, está de alta. ¿Cuántos pacientes terminan su proceso de rehabilitación? No son muchos, la verdad. Porque al final cada un deportista igual es ansioso, quiere seguir con su proceso de entrenamiento, y también las lucas no nos sobra a nadie. Se sienten bien, sienten que tiran la primera exposición de sentadilla, buena, sin dolor, y te veo en un año. Bueno, según la información que nos diste, vuelvo en 6 meses, porque son 2 lesiones por año. 2 lesiones por año, y que me veo en mi próxima lesión. Claro. Claro, se asemeja un poquito, perdón que te interrumpa, Freddy, al trabajo en psicología, que creo que igual a todos los que han pasado por algún trabajo de terapia se van a ver reflejado que el autodarse de alta es súper común. Muy común, muy común. ¿No? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Oh, estoy sonriendo de nuevo, puedo vivir tranquilo. Después retomo terapia. Claro, tal cual. Sí, tal cual. Eso hace que el proceso de rehabilitación muchas veces quede incompleto, ¿vale? Hace que el deportista tenga predisposición a una lesión, no siempre, porque hablemos nuevamente que las lesiones no son monofactoriales. El paciente en este periodo de 3-4 semanas, lo más probable es que arregló problemas nutricionales, arregló problemas de sueño, arregló problemas biopsicosociales, etcétera, y por ende la condición mecánica no genere por sí solo una lesión como tal, ¿sabes? Porque tenemos capacidad de adaptación. Aparte que tenemos un buen coach atrás de este deportista. Yo me saco el sombrero hoy en día con los coaches con los cuales yo trabajo, porque son coaches muy formados. Si esto hablamos hace 6 años atrás, 6, 7 años atrás, donde el powerlifting estaba como comenzando a aprenderse y todas estas cosas, no sé cómo decirlo para que nadie se sienta mal, pero... Bueno, estábamos en pañales, estábamos chiquitos. Estamos chiquitos, sí. Hoy en día muchos tienen la información necesaria para realizar una buena planificación, saber por qué estamos metiendo este RPE, por qué estamos metiendo este volumen o este tonelaje en los atletas, ¿cachai? Y eso facilita un montón también la pega del kine, porque también podemos saber en qué periodo de carga estamos metiéndolo y qué estar haciendo, ¿cachai? Así que yo invito a mis pacientes queridos que generalmente la derivación a kinesiólogo desde un traumatólogo son 10 sesiones, ¿vale? No. Yo nunca termino las 10 sesiones con mis pacientes. Bueno, no nunca, pero la mayoría de los casos, 85% de las veces, yo no tomo las 10 sesiones, generalmente yo las doy de alta en la 7ª, 8ª sesión, y muy poquitas veces me supero las 10 sesiones cuando no hemos podido tener una información importante como un entendimiento entre paciente y terapeuta, ¿vale? Y eso yo se lo hago saber y creo que soy bastante humilde para decir, hoy creo que lo que estamos haciendo no está funcionando. ¿Qué tal si generamos un cambio en nuestro proceso de rehabilitación? Lo vamos a marcar de esta manera o de esta manera, ¿cachai? Eso igual es importante, tú lo mencionaste al principio del podcast, que es importante saber si está funcionando o no está funcionando.
Y si no está funcionando, claramente no tenemos bolita de cristal para decir que ese paciente no le va a funcionar esto. Uno se basa en la evidencia científica. La evidencia científica dice, oye, podemos generar esta activación, podemos hacer estas mismas condiciones, lo mezclamos con la experiencia clínica y generamos una rehabilitación al paciente. ¿Ya? Muchas veces, no sé, muchas veces, pero sí en condiciones, eso no le funciona al paciente. Y tenemos que seguir investigando y saber qué pasa. Y ahí yo generalmente me paso de estas 7 u 8 sesiones y hacemos 10 u 10 más 1 sesiones. ¿Vale? Claro. Oye, y nos fuimos por la rama, pues. Estábamos en los hombros y tú aquí ibas a tirar un pelambre contra el powerlifting porque la cadera y la espalda no sé qué. Algo ibas a decir. No me acuerdo. No, pero estábamos bajando en las lesiones más comunes del power. Entonces, ya. hablamos de hombros ya, banca, sentadillas low bar, irritación en la zona de hombro, codo, antebrazo, y seguían las otras lesiones recurrentes que tú decías. Ya, vale. Otras lesiones muy comunes son la zona lumbar. Yo pienso que todos hemos visto a alguien que está haciendo un peso muerto y se queda tirado en el piso. Literalmente, quietito, por 15, 20 minutos diciendo no me puedo parar, ¿vale? También no vamos a decir que el gesto técnico es el problema, la carga del problema, ¿vale? Generalmente es una condición multifactorial. Oye, no, es que no estoy cambiando de casa, oye, es que sube mucha pega, es que aquí, es que allá, y de repente subestimamos la carga que le damos a la zona lumbar con trabajos repetitivos, como un cambio de casa. Y al final vas con tu última semana del bloque a tirarlo con todo, 2 días después de 2 días de haberse cambiado de casa, generamos un aumento de las tensiones y tu espalda dice, no, guachito, no puedo, dolor. Claro. ¿Vale? Aquí lo que yo generalmente busco es la coordinación lumbopélvica, cómo está activando la musculatura abdominal, la musculatura lumbar y el trabajo de la cintura pélvica y la coordinación entre ellos, ¿cachai? Luego avanzo hacia el gesto técnico en particular y de ahí empezamos con un trabajo en conjunto con el coach diciendo vamos con un RP7, vamos 7.5, vamos viendo cómo va aguantando las cargas de trabajo de un bloque normal y si el paciente aguanta bien el trabajo de un bloque normal, de alta. Claro. Aquí yo sí difiero un poquito. Sí estoy de acuerdo con que el dolor lumbar es uno de los más recurrentes, creo que siendo el de hombro mucho más frecuente, pero sí existe el dolor lumbar, pero la menor cantidad de veces se lo adjudico al gesto de bisagra de cadera en el peso muerto. Yo creo que la mayoría de las veces empieza a surgir ese gesto, no como causa, ya lo hablamos, monocausa, pero muchas veces suele ser más que relacionado con la flexión lumbar, con la flexión de la columna, surge en gestos de extensión de la columna. Aquí voy con esto. Press de banca, donde el cue, donde ¿cómo llamarlo en español? La principal clave que tiene en la cabeza la persona a la hora de hacer el arco es, por ejemplo, arquear la espalda, pensar en esa zona del lumbar y arquearla con fuerza o apretar el glúteo. Muchas veces ahí ha surgido la molestia en algunos atletas y otras veces creo que tiene que ver con el mismo gesto pero en la sentadilla, que hay gente por lo general que viene de otros deportes donde la sentadilla sí se hace con algo de extensión torácica y no de flexión como buscamos nosotros. A veces hay personas con mayor flexión, otras con menos, pero muchas veces vemos que en powerlifting tratamos de hacer esa sentadilla donde se abren las costillas y buscamos una extensión de la zona dorsal y la zona lumbar también se acentúa esa lordosis natural y surge esa molestia lumbar. Entonces, creo yo que es como más recurrente con el gesto de extensión de columna en sentadilla y banca, ese dolor lumbar, que en pesos muertos donde muchas veces lo primero que me salta a mí es como, oye, nos toca un peso muerto pesado, ¿sentiste la molestia? No, sentí alivio. Ha sido lo más recurrente en mi caso. Y estoy hablando solamente experiencia clínica, no tiene que ver con ningún paper esto. No, hablemos de experiencia clínica. Que ojo, deberíamos hacer un estudio con la gente que tenemos. Debería salir...
Se viene, Ah, se ya, viene, se bacán. viene. Bien, bien. Me gusta. Del próximo año, o sea, den un año porque tengo que implementar varias cosas para realizar ese estudio como tal, pero quiero generar estudios y generar un poquito de evidencia de powerlifting chileno, ¿vale? Creo que es un aporte, no lo quiero hacer solo, quiero tratar de buscar a muchos profesionales que están trabajando, que están entrenando y que son coach en powerlifting a nivel nacional y tratar de juntarlos. Esta información número uno, ¿vale? Esto lo estoy planeando desde la semana pasada. Tratar de juntar a nivel nacional un equipo bastante interesante para generar investigación primero a través de cuestionarios, primero algo mucho más simple, ¿vale? Mucho más fácil de aplicar Claro. y luego, no sé, implementar algún tipo de análisis de movimiento para deportistas de powerlifting y empezar a crear información al respecto. Estaría increíble. Me sumo. Se viene, denme un año. Ahora, con respecto al lumbar, totalmente de acuerdo contigo realmente en las extensiones de columna lumbar y torácica, que de repente el deportista, yo siento que le cuesta entender la relación de la extensión, ¿vale? Pero yo lo he visto mucho más en campeonatos de forma aguda, más que en mi consulta. Sí, ¿ya? sí. Entonces, yo cuando voy a los campeonatos muchas veces, y lo más común es que lleguen, y yo sé, en la sentadilla no llega nadie, pero yo sé que el primer intento de la banca va a ser el caos. Van a empezar a llegar todos, decir, no, me duele la espalda, me duele la cara, me duele allá. Y así como, hoy no puedo tensar, mucha gente se sale de la competencia en esa condición, o deja uno o dos intentos fuera, porque yo le digo, oye, si no podís, aguárdate para el peso muerto, no te mates aquí. Si ya marcó el primero o el segundo movimiento. Y hay una decisión con el coach y deportista y buscan la estrategia suficiente. Pero a mí me pasa mucho en competencia eso y es donde más pega tengo. Yo sé que en la sentadilla y el peso muerto no voy a tener mucha pega, pero en entre la la banca sentadilla y el pes banco, para mí es un montón de gente y donde tengo la mayor cantidad de participación. Ahora, aquí en la consulta, la mayoría de las veces me llegan dolores lumbares por el peso muerto. Ya. Eso son. Y me acuerdo perfectamente porque muchas veces hemos reeducado el peso muerto, hemos reeducado la coordinación extensora entre cuádriceps y cadera y lo hemos hecho muchas veces, no una o dos veces, lo hemos hecho muchas veces dentro de la rehabilitación del dolor lumbar. Así que yo pienso que, para no salir ninguno más que otro, yo pienso que los dos son factores importantes, ya tanto la extensión como el movimiento de bisagra. Probablemente, estamos viendo aquí dos con el sesgo que tiene cada uno de la gente que le ha llegado, no toda la gente que entreno yo ha ido directamente a ti, no toda la gente que ves tú la entreno yo, entonces claramente esto que estamos hablando tiene que ver más con experiencia clínica de cada uno que con datos propiamente tal, que sería lo interesante de levantar, o sea, con la cantidad de gente que tenemos, la cantidad de información que tiene cada uno de nosotros, podríamos levantar algo que sea mucho más significativo y que podamos establecer una relación quizás, que es como, mira, la verdad, lo más frecuente en el dolor lumbar en powerlifting suele ser X cosa aparentemente. Eso podría llegar a establecerse con más información, pero está interesante. Datos duros a nivel nacional. Me encantaría. Siguiente lesión más común. Rodillas. Rodillas. Muy común rodillas. ¿Vale? Dolor de rodilla generalmente se relacionan, en mi experiencia, con pérdidas de control a nivel de cintura pélvica, ¿vale? Si nosotros tenemos una condición de cintura pélvica alterada, vamos a generar aumento de la carga de la rodilla. Sin satanizar el valgo de rodilla, sabemos, y la evidencia nos menciona, que si tenemos mucho valgo de rodilla, no neutralización de la rodilla, que muchas veces pensamos que la neutralización de la rodilla es un valgo de rodilla y no lo es, ¿vale? Y hay mucha gente que estabiliza hacia valgo de rodilla. Estamos hablando de la evidencia científica que engloba a la mayoría, no a todos. Por ende, creo que he visto algún par de competidores de Power, incluso una competidora se me viene a la cabeza, pero no me acuerdo su nombre. ¿Internacional? Internacional. Miss Amanda, es que es la que más ha salido en video, es la campeona mundial de la menos 84 o menos 84. Ella, claro, va hacia valgo, pero es que, claro, son sus demandas por su estructura hacia dónde van sus rodillas, pues necesita ir en esa parte de la extensión de cadera a rotación interna, me imagino, y es por eso que lo vemos hacer esto. Pero tú estás hablando de algo mucho más pronunciado cuando claramente hay una pérdida de estabilidad. O sea, exacto, ahí está el punto, está la diferenciación.
¿Yo puedo irme hacia el valgo, pasar de rotación externa a rotación interna de cadera? Sí, si es que tu demanda y tu gesto técnico es así, ¿vale? Tú lo quieres así, tú lo practicaste así, tú lo entrenaste así. Pero cuando se te van a valgo las rodillas y tú no puedes controlar ese valgo, hablamos de una inestabilidad o un bajo control de cadera, ¿cachai? Y ahí empezamos a trabajar. Trabajos de rotador externo, abductores, más que eso, patrones de movimiento más complejos, sentadilla una sola pierna, pistol squat, saltabilidad, etcétera, etcétera. Buscando así la coordinación extensora entre el glúteo y el cuádriceps, buscando la capacidad flexora de rodilla, etcétera, etcétera. Y la capacidad también de pliometría y agilidad, que no es menor. Que muchas veces powerlifter entrena power y nos olvidamos a veces de las condiciones basales del ser humano. O sea, también bajamos escalera, también caminamos, también corremos atrás de la micro. Y si nosotros nos pegamos un pique para ir al micro, que me ha pasado muchas veces, he visto, oye, no, es que corrí hacia la micro y me dolió la rodilla. Escucha, ¿cuántas veces corrí en tu vida? No, nunca. ¿Y corriste rápido? Sí, y le pegué el manso pique. Obvio, pues, es una condición, es una carga de trabajo que tú no estás adaptado. Exacto. Entonces, yo invito también a ser deportistas, claro, pero también ser funcionarios en la vida y buscar este cambio de patrones. ¿Ya? Yo cuando empiezo a hacer saltar a mis pacientes digo, ay, pero si soy powerlifter, muchos me dicen eso, no hago estas cosas. Pero yo como tu rehabilitador necesito que tengas agilidad y tengas capacidad de pliometría, partiendo para hacerte una persona funcional y segundo, porque también está demostrado que la pliometría aumenta la potencia. Y por algo nos llamamos powerlifting. Yo creo que ahí la respuesta sería como, tienes que hacer eso porque eres powerlifter. Porque justamente al ser powerlifter no debería ser así, porque una buena planificación de power que tiene sus momentos competitivos y los que no, y tiene periodos entre bloques también que tienen otros enfoques, llamémosle como le llamemos a cada uno de nosotros, debería tener un porcentaje de trabajo dedicado a aquello que no es recurrente, porque nosotros nos movemos de maneras muy simples, muy cortas y en un solo plano. Nosotros somos plano sagital, estamos en flexión y extensión todo el tiempo, entonces muchas veces vamos a requerir rotación y yo creo que justamente la molestia, de rodilla creo que muchas veces viene de nuestra falta de rotación, de trabajo en ese gesto de la cadera. Que nos falta muchísima rotación interna o rotación externa y ahí empieza a aparecer algún shift donde alguna pierna va normalmente más a rotación externa, la otra a rotación interna y no estamos acostumbrados a trabajar de esa manera o de manera unilateral. Estamos muy acostumbrados a trabajar de manera bilateral. Entonces, a mí me da la impresión de que muchas veces se me ha presentado molestia en algún atleta que es muy predominante de cadera en todos sus gestos, ya sea en la sentadilla como en el peso muerto. Cuando empiezo a notar que un atleta es una low bar con bastante inclinación, con poquita flexión de rodilla o que la rodilla pasa poquito por delante, poquita dorsiflexión, ¿cierto? Vemos poquita dorsiflexión, mucho gesto de hinge de cadera en la sentadilla y aparte tiene un peso muerto convencional, muchas veces la persistencia de ese gesto empieza a provocar que mi atleta tenga de pronto molestia a la rodilla y me dice como, oye, pero ¿sabe qué? Hago Platz squat o hago high bar, que son sentadillas donde la rodilla pasa muy por delante y no le duele. Me dice, ¿cómo si tengo problema en la rodilla? Y digo, claro, el síntoma está en la rodilla, pero probablemente lo que no está funcionando bien ahí es tu cadera, porque le estamos dando tralla, porque le estamos dando en 2 de los 3 gestos, o sea, el 66% de tu gestos deportivos, de tu carga, la estás haciendo con tu cadera como protagonista. Entonces, de alguna manera te tiene que avisar que le estás dando duro y muchas veces ese síntoma suele ser la rodilla. ¿Te suena? Sí, me suena completamente. Y claro, ahí lo que uno busca es evaluar ese gesto técnico, que al fin y al cabo el coach tiene mucho más que decir que el kinesiólogo, que lo ve de vez en cuando al deportista. El coach está constantemente. Y ahí viene la parte interesante del coach cuando lo deriva al kinesiólogo. Oye, mira Freddy, mira esa sentadilla, mira esto es lo que yo creo, esta información es la que a mí me podría ayudar como a explicar por qué le está doliendo la rodilla. Esta información que me da el coach a mí también me sirve un montón.
ya, porque coach hablemos de que un experto en el entrenamiento y que claramente se da cuenta de estas cosas y uno puede actuar de mejor manera, ¿vale? ¿Qué haríamos en ese caso? Buscar desbalance de cadera, lo mismo de siempre, buscar cuáles son los patrones de movimiento más débiles, buscar coordinación inter e intramuscular, buscar que la condición del deportista aumenten y al mismo tiempo hablar con el coach a ver si podemos realizar algún tipo de cambio en el gesto técnico y si no quitamos mucho kilo y si no quitamos mucho rendimiento, maravilloso. Claro. ¿Vale? Pero eso es una conversación delicada, yo pienso, que tenemos una apuesta por una pizza, recuerdo. Una conversación. Es una conversación delicada. Sí. Es verdad. Que se tiene que hablar entre los el kinesiólogo, el coach y el deportista. Yo creo que tú lo planteas bien. Hay dos formas de afrontar eso. Una, que sería la ideal, creo yo, que es como, ok, estamos utilizando mucho esta estructura, nuestro deporte se trata de ser eficiente, ¿qué tal si repartimos la carga en el gesto de tal manera que invitemos a otros grupos musculares a participar? Y claro, en ese caso la solución sería modifiquemos uno de los movimientos, ya sea mandar el peso muerto combe a un sumo, por ejemplo, que es un movimiento muchísimo más distribuido, metemos muchísimo los aductores en la extensión de cadera al estar con las piernas abiertas, acercamos el fulcro a la barra, por ende ya no hay una cadera que está súper alejada y que se está llevando la mayoría del brazo de momento. O llevamos una low bar, por ejemplo, a una high bar, que ahí es donde tenemos nuestra discusión, porque va a depender de si es que el atleta gana o no pierde en realidad tantos kilos en su total por hacer ese cambio técnico, que es delicado, porque finalmente eso es nuestro puntaje deportivo, es el total. Yo voy por mi total. Si puedo con mi total mejorarlo con estos cambios, maravilloso. Pero claro, muchas veces tenemos que tomar decisiones que son un poco más difíciles porque el total no existe si prevalecemos en una decisión. Te lo puedo decir yo en mi caso, que no estoy tan seguro que sea así, pero me ha tocado tomar esa decisión conmigo mismo, que es pasarme a sumo o no. Porque he intentado irme a sumo, que se supone ser un movimiento muchísimo más eficiente. Sin embargo, no he sido capaz de mantenerme en sumo más de 3 bloques porque aparecen molestias. Y mi total, que promete ser 10, 20 kilos más alto, quizás, esto es teoría, con el sumo termina siendo 0 porque no tengo un peso muerto. Entonces, claro, en ese caso, bueno, vámonos al movimiento que parece ser no tan eficiente, pero que he logrado sacar de manera exitosa. Y eso mismo podría pasar con una sentadilla, que quizás si una sentadilla low bar te promete 20, 30, X kilos más que una high bar, puede llevarte a 0 si es que no la puedes continuar haciendo por la molestia o por la comodidad o por el dolor, qué sé yo, lo que pueda existir. Y ahí sí, yo no descarto llevar a un atleta a high bar. Exacto. Y ahí también conlleva otro punto muy interesante, que no es solamente los kilos, es el tiempo de proceso de adaptación que tiene de este deportista con respecto al nuevo gesto técnico. Por ende, si tengo un deportista que está haciendo combe durante 2 años, 3 años, y nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Podríamos ser una buena idea cambiarlo a sumo. Este deportista no puede pasar a sumo tirando pesos sumamente altos de la noche a la mañana. Por ende, en nuestros mesociclos entre competencias, se van a ver afectados. Vamos a tener que pasar periodos de adaptación bastante largos hasta que el deportista nos vaya diciendo, sí, me voy sintiendo bien, me voy sintiendo mal, y luego meter el gesto técnico a nivel competitivo, a nivel de buscar kilos en el gesto técnico. Entonces, no es un tema solamente de kilos, porque también es de tiempo, podría funcionar o no podría funcionar. Exacto. El deportista va a aguantar la estructura, no va a aguantar la estructura, vamos a poder hacer los trabajos suficientemente adecuados para que este deportista controle el nuevo gesto técnico. Todo eso es aleatorio y es súper difícil de ver si va a funcionar o no va a funcionar. Sí. Entonces, es una conversación súper delicada. Sí, y súper, bueno, y tiene que serlo, individualizado, o sea, tomando al individuo y poniéndolo sobre la mesa porque poco sentido tiene generalizar al respecto. Y está súper bien lo que decías tú, que no podemos pretender
que si la solución que buscamos es modificar técnicamente a un atleta en cosas tan fundamentales como cambiar de variante en sentadilla o en peso muerto a la otra variante que está permitida, no podemos pretender que un atleta que a lo mejor se ha especializado en ese gesto 2, 3, 5 o más años, va a depender de quién estamos tratando, alcance esa misma expertise y por ende los kilos que eso conlleva en un periodo tan pequeño, tan corto. O sea, como mira, no, ¿y para qué vamos a dar un bloque? Quizás 3 bloques seguidos no sean suficientes para que un atleta que lleva 5 años haciendo combe me haga un sumo que supere a su combe. Quizás sí, puede ser, pero hay una posibilidad de que no, porque requiere más tiempo. Creo que leía por ahí a Víctor Vázquez, que es un atleta español, coach también, bastante conocido y bastante respetado, y él hablaba que no recuerdo cuánto tiempo llevaba haciendo combe cuando se pasó a sumo, pero recién al año de hacer sumo empezó a acercarse a las cargas que movía en convencional. Para que se hagan una idea, y eso es un atleta que probablemente hizo el cambio con varios años de combe atrás. Entonces, sí, una persona que lleva poco tiempo puede que los alcance. Sí, puede que una persona que tenga ciertas características en sus dimensiones, en su anatomía, en sus palancas, puede que en sumo de pronto avance más rápido. Pero si una persona lleva mucho tiempo en un estilo, démosle chance al otro de que se desarrolle. Y lo mismo con high bar, de high bar a low bar, de low bar a high bar. Yo creo que también ahí tenemos que tener ojito con eso. Y bueno, lo otro que te iba a decir, cuando no se puede hacer eso, que es la modificación técnica, yo creo que muchas veces la solución va más por la distribución de la carga. O sea, asumir que quizás tu sentadilla con tu peso muerto van a tener mucha interferencia por la similitud del gesto y vas a tener que disminuir la carga, asumir esa interferencia, alejar sesiones, acercar sesiones algunas veces, porque quizá hacer un día sentadilla y al día siguiente peso muerto no te da, pero hacerla del mismo día quizás sí, asumiendo que es quizás el mismo gesto, entonces la mitad, bueno, hay un montón de cosas, pero es asumir finalmente que la interferencia es tan alta que vas a tener que tratar los dos gestos con mucho cuidado. Así es. Y también tenemos que pensar que el cambio de gesto técnico significa también cambiar las estructuras que van a estar sobrecargadas. Entonces, una estructura te va a dar o no te va a dar a esa carga que nosotros queremos llevarte. Y ahí viene el trabajo del kine, que es mi área en este podcast, que al fin y al cabo es, metemos trabajo accesorios porque, oye, pasamos a sumo y está generando tensión a nivel de los aductores, ejemplo, ¿vale? Vamos a darle carga a nivel de los aductores, vamos a hacer una rehabilitación progresiva a ver si esos aductores se flexibilizan, aumentan la capacidad de carga, etcétera, etcétera. Y volvemos al mismo punto, tiempo. Hacer un cambio de gesto técnico es mucho tiempo y es difícil. Así que yo pienso que si un deportista viene con dolores lumbares, recuerda que, o dolores de rodilla, que ahí comenzamos todo, sí. Vemos su gesto técnico que generamos esta interferencia entre uno y el otro, tratamos de modificar un poquitito el gesto técnico, hacer un poquito más adelante de rodilla, cerremos un poquito el stance, hagamos estos pequeños cambios sutiles a ver si podemos mejorar las sensaciones del deportista, al mismo tiempo que el kine está metiéndole trabajo de estabilizadores, viendo sus puntos débiles, bla, bla, bla. Y al final y al cabo es la combinación, volvemos a lo mismo, la combinación del trabajo en equipo que va a rehabilitar al deportista. Ni el coach ni el kine se lo va a llevar solo, sino que la combinación de los dos va a generar que el deportista pueda sacar esa carga excesiva en la estructura que estamos cargando. Tal cual. Te hago una última pregunta con respecto a este tema, relacionado, pero inversa. ¿Qué tipo de lesión nunca has visto en Power o poco has visto en Power y que quizás puedan ser un miedo en la gente que observa o que recién empieza? Porque la gente cuando nos ve hacer nuestros gestos técnicos y no tiene conocimiento al respecto, a veces asumen muchos terrores que pueden existir por la posición que adoptamos, ¿ya? Que yo creo que a veces es injusto porque recurrentemente vemos gestos similares en atletas de otras disciplinas y nos vamos al atleta a decirle, oye, te vas a lesionar por hacer ese gesto. Y siendo que es el mismo gesto, más exagerado. Estamos hablando en base, ¿verdad?
¿Cómo? Hablando de la banca, ¿verdad? Estaba hablando de la banca, ¿verdad? Sí, Ya. sí, sí. Porque mira, por darte un ejemplo, es súper recurrente que el usuario común de gimnasio, ya sea en redes sociales o incluso presencialmente, se acerque a una persona a decirle, oye, te vas a lesionar por estar haciendo el arco lumbar. Siendo que nosotros vemos, la gran mayoría, creo yo, de los que hacen deporte, se pondrán los Juegos Olímpicos alguna vez y seguro ven gimnasia. Seguro han visto la gimnasia y han visto a los gimnastas tocar casi la cabeza con su glúteo. Y nadie va a decirle a esa niña, con la expertise que tiene ella y todo su equipo de gimnasia, oye, te vas a romper. Yo creo que poco pasa. Pero nosotros lo tenemos que pasar muchísimo. Y tenemos que aguantarlo muchísimo. Tenemos que aguantarlo muchísimo, sí. Tenemos que aguantarlo muchísimo. Y bueno, uno trata de educar a esta persona, o muchas veces ya en redes sociales hate es gigante. Yo creo que, volviendo a tu pregunta de qué podría pasar aquí, es dolor lumbar o lesiones lumbares o hernias lumbares, ya pongamos ese nombre, hernias lumbares por el arco en la banca. Ya eso, si estamos haciendo un buen arco, y todos saben acá, en todo lo que hacen powerlifting, y hacemos un buen arco, el lumbar se siente, pero no es una carga tremenda. Es como, está arqueado, ¿cachai? Pero realmente no es el objetivo darle carga a nivel lumbar. Es una transferencia de fuerza, al fin y al cabo, entre la zona lumbar, la zona torácica y las piernas. De partida no hay una carga axial influyendo en la banca cuando nosotros tenemos la columna en esa posición. O sea, no está recibiendo una carga la columna en esa dirección como para que se le arranque un disco, que yo creo que es lo que la persona piensa. Las personas piensan que los discos van a salir disparados. Y ¡pium! Yo siento que viene desde el pensamiento que las extensiones de columna, las flexiones de columna son dañinas para la espalda. Sí. Y eso es un tabú gigante en todas las personas, porque hubo mucha información errónea al respecto durante muchos años. Decimos, oye, vaya a levantar una carga flexando la columna, te va a doler la espalda, te va a lesionar la espalda, te vas a tener una hernia, ¿vale? Sí. Y sabemos que no es así. Claro que claramente si tú levantas 50 kilos de peso muerto y tú vas a levantar un peso de 100 kilos flexionando la espalda, probable que sí te pase, pero no porque te flectaste la espalda, sino porque no tenías la capacidad de levantar ese peso. Claro. Que es lo que realmente provoca lesiones. Lo que provoca realmente una lesión es una carga de trabajo a la cual tu cuerpo no se puede adaptar. Por ende, si mi peso muerto conlleva una flexión de columna, y yo entrené esa flexión de columna constantemente y mi cuerpo aguanta los 300 kilos que tiro el peso muerto en esa posición, no tienes por qué lesionarte. Claro. Al final generaste esa adaptación. Yo creo que esas son las más comunes que al menos a mí me toca ver y como tratar de educar a la gente cuando llega, que es como no te vas a lesionar por hacer las cosas bien, lo cual incluye un arco en la banca. Si somos el gesto deportivo, ya podemos discutir esa otra discusión, que yo creo que sí tiene espacio el arco lumbar, no con la misma magnitud, pero sí tiene espacio el arco lumbar en el trabajo de de hipertrofia, que tienen más que nada que ver con la posición en la que ponemos nuestras escápulas y que genera este arco. Y también la flexión en el peso muerto, que claro, que llega mucha gente que le dice que el profesor de gimnasio llega y le dice, oye, tienes que poner la espalda recta, pero es que ni siquiera se dan la molestia de decir neutra, que podría llegar a pasar. No, recta, espalda recta, saca pecho. Y finalmente, claro, lo que uno termina viendo es que una persona que intenta levantar un peso muerto con la espalda recta, para mí pasan dos cosas. Uno, no logra levantar la barra del suelo cuando la intensidad es muy alta. O dos, apenas se empieza a levantar esa barra, chepa, o sea, joroba más de lo que debería, si es que él activamente busca hacer de este mini crunch donde se genera esta flexión activa, la cual protege y te hace rígido. Si finalmente cuando nosotros vamos a levantar lo que buscamos es estar súper rígido, con harta... compacto, mucha presión intraabdominal. Y si yo estoy buscando tener la espalda recta, no voy a generar eso. Voy a abrir las costillas, no voy a generar la presión intraabdominal que quiero y se termina doblando muchísimo más. Entonces, esas yo creo que son las dos más comunes para mí. Yo siento que igual ese peso muerto con extensión torácica, aumentar la lordosis lumbar y mantener ahí la espalda lo más derechita posible,
Va derivado de otros deportes, por ejemplo, halterofilia. Claro. En la halterofilia necesitamos un peso muerto como tal, porque si no se nos aleja la barra del cuerpo y por ende el flip me queda por acá adelante y no lo agarro. Exacto. ¿Vale? Tiene que ver con que el peso muerto no busca llevar una carga solamente hasta la cadera a una velocidad súper baja, que es lo que hacemos nosotros. Ellos lo que buscan es que eso luego suba y nosotros atajarlo. Y necesitamos darle velocidad. Entonces, claro, hacer eso a una velocidad más alta, más rápida, es necesario, pero no es el mismo gesto. Es necesario y el recorrido de la barra también cambia. Por ende, si nosotros tenemos la capacidad, no es tan necesario que el recorrido de la barra sea preciso para que cuando yo tire el snatch o el arranque me quede justamente arriba de la cabeza, podemos hacer la variación que nosotros queramos y generar un gesto técnico mucho más eficiente al momento de levantar peso. Yo siento que el coach de gimnasio, sin despreciar a nadie, está más educado con respecto a lo que se hace en halterofilia, sí, lo que se hace en CrossFit, ¿vale? Que el CrossFit utiliza el gesto técnico de halterofilia, más que lo que se utiliza en powerlifting. Yo siento que va un poco en desinformación más que en maldad. Sí, totalmente. No creo que haya maldad en la mayoría de las personas que corrigen, pero sí gente que no está consciente de que tiene que tener más información a la hora de ir a corregir a una persona. O sea, no puedo pretender que porque esa persona no está haciendo las cosas como yo creo, lo está haciendo mal per se, sino que puede tener algún objetivo detrás que no sea los que yo conozco. O sea, eso suele ser como súper recurrente. Oye, no sé si ya llevamos 1:30. No sé si alcanzamos a hablar el último tema porque es que seguro ahí te vaya a extender mucho. ¿Qué preferís? ¿Dejamos esto como cierre del primer capítulo y dejamos otro pendiente? Sí. Totalmente de acuerdo porque en 10 minutos más me cierran el gimnasio. Ya, sí, no, me imaginé porque estamos justo en el tiempo que yo te dije que quería que nos demoráramos, sí. Y si llegásemos a intentar el otro, lo vamos a hacer rápido y lo vamos a hacer mal y es un tema que da para mucho y lo podemos preparar. Déjalo para voy a dejar el gancho, ya. Vale. Sí. Me interesa mucho conversar sobre métodos de rehabilitación y métodos de recuperación, entre comillas, que son populares, que suelen ser caros y que no sé si tenemos tanta información como para saber si son efectivos o no. ¿A qué me refiero? Bueno, lo más común que podemos ver es terapia manual, el trabajo de los quiropractas, por ejemplo, la quiropraxia, la electrólisis, punción y un montón de otras que podríamos estar conversando. Uy, es un tema largo, la verdad. Es un tema largo. Y ahí sí llega hate y llega mucha gente que se siente comprometida en muchas técnicas. Pero, como siempre digo, la evidencia científica es la que manda. ¿Funciona o no funciona? Y yo pienso que, si es un tema muy largo para hablarlo en 10 minutos, porque me voy a tener que ir, el próximo capítulo, yo pienso que vamos a hablar de la actualización de la evidencia científica sobre estas técnicas. Eso. Tal cual. No es lo que nosotros creemos, porque bueno, de lo que nosotros creemos podemos opinar lo que queramos aquí y cualquiera puede contradecirnos. Pero es echarle una revisión y bajarlo a palabras más cotidianas para que los chiquillos que están entrenando powerlifting, que en realidad son las personas que nos están escuchando, sepan en qué gastarse sus lucas, ¿cachai? ¿Vale la pena gastarme las lucas en X sesiones con un kinesiólogo deportivo? ¿Vale la pena ir al quiropracta cada X tiempo o una sola vez o qué sé yo? ¿Vale la pena gastarme 100 y tantas lucas en un tratamiento súper innovador con la máquina quiropracta 3000? Todas esas cosas que son como, en realidad, en lo que se refleja todo esto de la evidencia científica. No es como aquí una discusión entre gente especializada, sino que cómo repercute esta evidencia en la práctica de los atletas de power. Claro, la eficiencia-costo. Eficiencia-costo. Si yo quiero gastar 100 lucas en una técnica, ¿vale? X, esas 100 lucas vale lo mismo que gastar, no sé, 50 en una rehabilitación kinésica o las 100 lucas en varias sesiones de kinesiología con el movimiento como base.
cuál de los dos es más eficiente o si tienen la misma eficacia, siendo una más barata que la otra. Todo eso es súper importante y los estudios están basados en eso. Buscan eso, porque los estudios buscan para que los servicios de salud, que no son aquí en Chile, sino que los servicios de salud europeos y todas estas cosas, generen menor cantidad de gasto económico con las distintas técnicas que nosotros utilizamos. Entonces, el paper te lo dice, esta cosa funciona bien, esta cosa funciona igual que un placebo, esta cosa no tiene mayor relevancia que esto otro, y esas cosas serían interesantes conversarlas y dar una actualización al respecto. Hay mucha evidencia. Estaría súper, súper, súper interesante, creo yo. Así que vamos cerrando este capítulo, Freddy. Muchas gracias por darte el tiempito de conversar. Tenía ganas de actualizar este espacio kinesiológico y eso, que tengas una muy buena semanita, Freddy. Gracias por venir. Igualmente, Memo, un gran abrazo y muchas gracias por la invitación. Muy bien. A todos los que nos están escuchando y viendo por Spotify, por YouTube, recuerda, si te gusta este tipo de contenido, darle like, comentar, compartir, entrenar, comer y descansar, y nos vemos en un próximo capítulo de Una Pilsen Con. Gracias, Freddy. Chao, Memo.